Bueno, hola chicos. Eh, ¿Listo para una nueva clase? ¿Cómo están? ¿Se están cuidando? ¿Están cuidando a los demás? Bueno, espero que esté todo bien y que los videos ayuden. Así que, bueno, esta va a ser una clase un poquito más corta para compensar la del lunes que sí fue larga. Eh, Empezamos entonces con un nuevo tema que es ángulo entre dos rectas. Bueno, si tenemos dos rectas, la recta R1 y la recta R2, y queremos calcular el ángulo que formado entre ellas. Tengo dos opciones. O calculo el ángulo tomando como lado inicial R1, yendo hacia R2 siempre en el sentido positivo de las rotaciones, que es el sentido antihorario. O voy de R2, tomo R2 como lado inicial y R1 como lado final, y entonces obtengo este otro ángulo. Cualquiera de las dos, si me dicen el ángulo entre dos rectas y no me indican quién es el lado inicial y el lado final, cualquiera de los dos puedo calcular. O en un caso de un problema, tengo que ver cuál es el que me interesa calcular. Pero de todas maneras, los ángulos son suplementarios. ¿Ven? La suma de los dos me da 180. Bueno, vamos a calcular el ángulo con el lado inicial R1 y final R2, o sea, este que está en rosado. Para ello trazamos dos rectas paralelas a las anteriores y que pasan por el origen. Como son paralelas, los ángulos que forman esas rectas, que les voy a llamar S1 y S2, son iguales al ángulo que forman las rectas R1 y R2. El ángulo dependiente estamos hablando. Ya habíamos visto en la clase pasada que dos rectas paralelas tienen el mismo ángulo dependiente. Así que acá la recta S2 forma el mismo ángulo que la recta R2. Y la recta y el ángulo que forma la recta S1, siempre con el eje positivo de las X, es igual al ángulo que forma la recta R1 con el eje positivo de las X. Así que nos vamos a quedar con los ángulos que forman las rectas paralelas que pasan por el origen, las rectas S1 y S2. Y voy a sacar los ángulos. Y fíjense, lo que yo quiero calcular es este ángulo que le voy a llamar omega. Y ese ángulo es igual a este ángulo que forma, o sea, el ángulo que forman las rectas R1 y R2, por ser paralelas, es el mismo que forman las rectas S1 y S2. O sea que este ángulo es el mismo. Estos dos son iguales, o sea que este también es omega. Entonces, en vez de ver cómo puedo encontrar acá, voy a ver qué relación hay entre los ángulos que forman las rectas S1, S2 y omega. Le voy a llamar alfa 1 al ángulo que forma S1 y alfa 2 el ángulo que forma la recta S2. Si ustedes ven, si observamos acá, alfa 1
que es este está medio celeste, y alfa 2, que es todo este en verde. La diferencia de estos dos, alfa 2 menos alfa 1, me da omega, y eso es lo que estamos buscando. Bueno, si aplicamos tangente a ambos miembros de la igualdad, tangente trigonométrica, nos queda que la tangente de omega es igual a la tangente de la diferencia de alfa 2 menos alfa 1. Y recordando geometría 1, la tangente de la diferencia de dos ángulos me da la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. Bueno, si no lo recuerdan, o me lo consultan en alguna clase o lo buscan en algún libro. Pero la tangente del ángulo de diferencia es igual a esta expresión. La tangente del ángulo alfa 2, como alfa 2 es el ángulo dependiente de las rectas, la tangente del ángulo dependiente es la pendiente. Y entonces esta es la pendiente de la recta S1 o de S2 y R2, y esta es la pendiente de la tangente de la recta R1 o S1, que son iguales. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos queda la fórmula para calcular la tangente del ángulo omega, que es el que estamos buscando. Si queremos buscar el ángulo, entonces aplicamos arco tangente a esta expresión y obtenemos el ángulo que estamos queriendo encontrar su valor. Ahora, si las rectas son paralelas, ¿qué pasa? El ángulo entre ellas va a ser 0. Si el ángulo entre ellas es 0, entonces el ángulo omega es 0, la tangente es 0. Y acá tengo un cociente. Para que en un cociente el resultado sea 0, el numerador o el dividendo debe ser 0. Esto debe ser 0. Y entonces la única manera de que esto me dé 0 es que los dos valores M1 y M2 sean iguales, cosa que ya se conocía, que ya habíamos visto la clase pasada. Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Bueno, ¿y qué pasa si las rectas son perpendiculares? La tangente del ángulo, acá tendría omega sería 90 grados y la tangente de 90 grados no está definida, pero sí la cotangente. Y la cotangente de 90 grados es 0 y la cotangente es 1 sobre la tangente, o sea, invertimos numerador con denominador, 1 más m1 por m2 sobre m2 menos m1. Y dije, la tangente de 90 grados es 0. Otra vez, para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Y despejando ahí, producto de la m1 por m2 debe ser menos 1. Y despejando m2 nos queda que m2 es el inverso de m1 y de signo opuesto, que ya también encontramos la clase pasada. Veamos ahora un ejemplo. Si quiero encontrar el ángulo que forman las rectas y igual a 1/2 de x más 1 y la recta y igual a 3/2 de x menos 3, entonces voy a escribir esas rectas. Tiene que pasar por 1, acá tengo, y esta debería pasar por menos 3. Y ahí tengo dibujadas las rectas que
que me dieron como dato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es la pendiente? ¿Se acuerdan? Es el número que multiplica la x. Así que la pendiente de la primera es 1/2 y la pendiente de la segunda recta es 3/2. Voy a sacar las paralelas. Es 3/2. Voy a sacar las paralelas. Ahí saqué todas las paralelas y ahí tenemos las dos rectas que nos dieron como dato y queremos encontrar el ángulo omega que forma R1 yendo a R2, o sea, siendo R1 el lado inicial. Entonces fíjense que en la fórmula está la pendiente del lado final menos la pendiente del lado inicial. Y bueno, abajo no importa porque es un producto. 1 más M1 más M2. Si ponemos al revés acá, lo que vamos a sacar es este ángulo, ¿sí? Porque lo único que cambia es quién es el inicial y quién es el final y a dónde se ve eso en la fórmula, cambiando la primera pendiente del lado final menos la pendiente del lado inicial. Así que vamos a sacar ahora la que forma R1 con R2. Entonces, reemplazando las pendientes, ahí tenemos entonces la tangente omega. Acá está la pendiente final, 3/2 o 1,5, menos la pendiente inicial, 0,5, más 1 más 0,5 M1 por M2. Y me da 0,57. Y como dijimos, para encontrar el ángulo omega, aplicamos el arco tangente de 0,57 y da 29,74 grados. Ese es un ejemplo. Y vamos a ver otro tema que es cosenos directores. Y ahí terminaría la clase. Bueno, entonces vemos ahora cosenos directores de una recta orientada. Se llaman cosenos directores de una recta orientada a los cosenos de los ángulos que la recta forma con los ejes X e Y tomados todos en sentido positivo. Entonces, el ángulo que forma, tomamos la recta orientada en este caso hacia arriba. El ángulo que forma esta recta con el eje X es este ángulo, ¿sí? Que le vamos a llamar alfa. Este ángulo. Y, o sea, siempre el lado inicial es el eje X hacia la recta. Ahora tengo que ir del eje Y hacia la recta. Entonces el ángulo, los ejes son los lados iniciales, desde el eje Y hacia la recta. Así que me queda este ángulo. Los ejes son los lados iniciales. Y voy desde el lado del eje hacia la recta tomada en sentido positivo. ¿Por qué no termina acá y llega hasta acá? Es porque el lado positivo es este. Ya vamos a ver qué pasa si está al revés. O sea, si el lado positivo es hacia abajo. Si en vez de ser hasta este lado, ahora lo vemos. Vamos a cambiar. Ahí está. Tomo la recta orientada hacia abajo. Entonces voy del eje X hacia el lado positivo de la recta. Y acá voy desde el eje Y, siempre del sentido positivo, hacia el lado positivo de la recta. O sea, donde se corta voy por los lados que se alejan del origen del ángulo. O sea, desde acá hasta acá.
Bueno, espero que se haya entendido. Y en cualquiera de las posiciones, si por ejemplo está ubicada acá, que sea, acá quedan superpuestas, vamos a poner ahí, para que no quede superpuesta. Entonces, acá sigo tomando hacia arriba el sentido positivo. Entonces, el ángulo que forma el eje X con la recta, las dos se están alejando del origen, los lados se alejan del origen del ángulo. Ese es el ángulo que estoy queriendo calcular. Entonces, lado inicial eje X, lado final la recta, y este es el lado que voy a tomar. Y acá eje X, eje Y y la recta. Entonces, el coseno de esos ángulos son los cosenos directores de la recta orientada. A los ángulos se los denomina ángulos directores. Me quedaría en este caso estoy tomando la recta como orientada hacia arriba. ¿Qué pasaría si la recta está orientada hacia abajo? Ahí. El lado siempre del X hacia la recta. Siempre me estoy alejando del origen. Entonces, desde el eje a la recta. Desde el eje Y hacia la recta. Y ahí tenemos las cuatro posibilidades. En los dos casos en que la recta está orientada hacia arriba, por ejemplo y en estos dos la recta está orientada, tomé como recta orientada hacia arriba. En estos casos, fíjense, acá el beta es menos de 90 grados. Y en este caso, acá, beta, siempre estoy tomando los dos casos en que la recta está orientada hacia arriba. Ahí ven la flecha. Entonces, y en este es de más de 270. O sea, está entre 270 y 360. En estos dos casos, sería un ángulo del primer cuadrante y un ángulo del cuarto cuadrante. Tienen cosenos positivos. Y cuando la recta está orientada hacia abajo, o sea, el coseno de beta es positivo. Cuando la recta está orientada hacia abajo, acá el coseno de beta en este caso está entre 270 y 180. O 180 y 270. Tiene coseno negativo. Y en este caso, que sería la otra posibilidad, por ahí para que se vea mejor. En este caso está entre 90 y 180. ¿Sí? Ahí puede 90 y 180. Y en esto entonces, cuando la recta está orientada hacia abajo, vamos a poner ahí. El coseno de beta es negativo. Serían los dos casos. Ahí tengo entre 180 y 270. Y acá está entre 90 y 180. Sería un ángulo del segundo y del tercer cuadrante. Y el coseno de un ángulo en el segundo y tercer cuadrante son negativos. Además, se tiene que cualquiera sea la posición de la recta, el coseno de beta es igual al seno de alfa. Y esto se lo dejo a ustedes, lo pueden llevar a una circunferencia trigonométrica y verificar, o pueden mirarlo en el libro. Ahí está explicado. Siempre se verifica que el coseno de alfa es igual
al seno de beta independientemente de la posición que tenga la recta. Puede estar acá, esta está hacia abajo, puede estar hacia arriba. El coseno de beta es igual al seno de alfa. Si está acá, ¿sí? Bueno, si elevamos al cuadrado a ambos miembros se mantiene la igualdad. Y si sumo coseno de alfa a ambos miembros, también se mantiene la igualdad, coseno de alfa al cuadrado. En el primer miembro me queda seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado. ¿Se acuerdan? Es una identidad trigonométrica que el seno cuadrado de un ángulo más su coseno cuadrado era igual a 1. Y entonces finalmente nos queda esta expresión que dice que la suma de los cosenos, el cuadrado de los cosenos directores me da 1. Bueno, si consideramos ahora dos puntos cualquiera sobre la recta R, P1 y P2, y tomamos como positivo la dirección de P1 a P2. Y trazamos, marcamos las proyecciones de P1 a P2 sobre los dos ejes, el eje X, tengo X1, X2, y las proyecciones sobre el eje Y. Entonces, si además marco este segmento, me queda un triángulo rectángulo, donde este ángulo es igual al ángulo alfa. Bueno, como dijimos, el ángulo alfa es igual al ángulo este formado acá en el triángulo, P1 es P2. Entonces, el coseno de alfa va a ser la distancia del segmento Q1, Q2, que era X2 menos X1, sobre la hipotenusa, que es la distancia P1, P2. Y ahí me queda la fórmula para calcular el coseno de alfa. Entonces, para calcular el coseno de beta, vamos a recordar un poco acá en la circunferencia trigonométrica. El coseno de un ángulo del primer cuadrante es este segmento que está en verde, y es el mismo coseno de un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Así que un ángulo del primer cuadrante que con un ángulo del cuarto cuadrante, cuya suma me da 360, tienen el mismo coseno. Entonces acá vamos a marcar el ángulo. La suma de estos dos me da 360, pero si observamos acá en el triángulo, tenemos el eje Y, que es paralelo al segmento P2Q2, que entonces y está cortado por la recta R, por una transversal. Y entonces este ángulo que marqué acá es igual a este ángulo del triángulo por alternos internos. Y entonces el coseno, que es el cateto adyacente, que es la distancia de R1, R2, que era I2 menos I1 sobre la distancia P1, P2. Así que me queda así que el coseno de beta es igual a I2 menos I1 sobre la distancia P1, P2. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Calcula los cosenos directores de la recta orientada determinada por los puntos P sub 1 de coordenadas menos 2, 3 y P sub 2 de coordenada 1, 7, siendo el sentido positivo el que va de P sub 1 a P sub 2, o sea, como está indicado acá en la flecha. Vamos a ubicar
los puntos, menos 2, 3 y 1, 1, 7. Bueno, entonces el coseno de alfa era x2 menos x1 sobre la distancia P1, P2. ¿Se acuerdan? x2 menos x1 sobre la distancia P1, P2. Esto, P1, P2, ¿cómo se saca? La distancia entre dos puntos. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Esa distancia, el punto P1 7 acá. Bueno, y esa distancia, en este caso, es 5. Es fácil de ver porque este es un triángulo de este cateto vale 3 y este cateto vale 4, así que el cuadrado, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, me da 25, así que la raíz de 25 me da 5. Y entonces calculamos el coseno de alfa, me queda, otra vez faltó paréntesis, 1, la coordenada de P2, 1 menos menos 2. Paréntesis ahí. Pónganlo ustedes. Dividido la distancia de P1 a P2, dividido 5. Se queda 3/5. Y el coseno de beta era, si se acuerdan, x2 menos y1 sobre la distancia P2, P1. Reemplazando entonces y2 es 7 sobre y1 que es 3 dividido la distancia P1, P2 que vale 5. 4/5. Y si hacen la suma, este número al cuadrado es 9/25 más 16/25. 9/25 más 16/25 es 25 sobre 25, que me queda igual a 1, como dijimos que la suma del cuadrado de los cosenos directores me daba 1. Y aquí terminamos por hoy la clase. Pero me comporté bien, fue más cortita, así que esto es todo por hoy. Y bueno, algunos ejercicios sí voy a poner. Hasta la próxima.